Amigos, bienvenidos al episodio número 2 de la historia de las mujeres olvidadas por la historia. Antes de empezar, quiero agradecerles muchísimo la respuesta que tuvo el episodio pasado, el de Malitzin. Vi que les gustó, en primer lugar, la idea de esta serie y, en segundo lugar, pues la vida de Malinche. ¿Verdad? Muchas gracias a todos. Y como seguramente ya vieron en el capítulo anterior, en este capítulo vamos a hablar de la hija de Moctezuma, Tecuichpo, que por una serie de eventos desafortunados que les voy a platicar en este capítulo, termina teniendo un hijo con Hernán Cortés, el propio invasor por cuya causa más o menos muere su papá. Con él termina teniendo una hija, era niña Leonor. Pero bueno, vamos a ver, como les platicaba, la serie de eventos desafortunados que termina en el embarazo de una princesa mexica por un invasor castellano. Tecuichpo fue hija de Moctezuma, esposa de 2 tlatoanis, viuda de 2 de ellos también, madre de descendientes que llegaron hasta la nobleza española y una de las mujeres más acaudaladas de la época, porque ella, como Shakira, mija, se puso a facturar. Ella no se le durmió como a Doña Marina, que nada más como que estuvo con los españoles y luego murió ahí en el olvido. No, a Tecuichpo le cumplieron porque le cumplieron. Terminó con muchísimas propiedades que abordaremos poco a poco. En el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo describe la grandeza de la corte mexica y a las princesas precisamente diciendo, cito, tenía muchas hijas muy hermosas y eran señoras principales. O sea, sí, oficialmente Tecuichpo era princesa de la aristocracia mexica. No voy a decir de nueva cuenta todo lo que pasó en la conquista de México porque eso lo vimos ya en el capítulo anterior, pero si quisiéramos resumirlo así muy rápidamente para que estemos todos en el mismo canal. Llega Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlán, Moctezuma lo recibe muy bien porque él había tenido algunos presagios que decían que la civilización iba a terminar, entonces llega como medio mansito, pasan como 8 o 7 días y Hernán Cortés termina apresando a Moctezuma en el propio palacio en el que se estaban quedando, en el palacio de Axayácatl. Viven ahí en relativa calma hasta que varios meses después Hernán Cortés tiene que salir de la ciudad para enfrentar a una persona que lo quería apresar, que era Pánfilo de Narváez. Deja encargado de la ciudad a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado se le bota la canica y hace la matanza del Templo Mayor, a pesar de que él había dado permiso de que los mexicas hicieran una celebración. Era la celebración de Toxcatl, pero celebraban a Huitzilopochtli y a otra diosa, ahorita les voy a poner el nombre, se me fue. Les dio permiso, pero Pedro Alvarado puso como condición que no hubiera sacrificios y que no tuvieran armas, pero a él se le bota la canica, empieza como que a tener delirios de persecución y piensa que se iban a hacer sacrificios y los mata a todos. Es una matanza terrible. Llega Hernán Cortés, obviamente la gente se enoja muchísimo por todo lo que pasó, se enojan más con Moctezuma porque no hace nada y ahí es cuando el pueblo mexica sitia el palacio de Axayácatl, que era donde se estaban quedando. Los castellanos que estaban ahí ya no tienen comida, ya no tienen agua y le piden a Moctezuma que salga al balcón como a calmar a su pueblo, pero la gente, en lugar de respetar a Moctezuma, le empiezan a apedrear. Días después, le cayó una piedra a Moctezuma, días después va a fallecer. Dicen que lo mataron, pero realmente oficialmente muere por la contusión de la piedra en la cabeza. Eso fue el 30 de julio de 1520 en la mañana. Y del 30 de junio al 1 de julio en la noche, o sea, esa noche, Hernán Cortés tiene que huir con su gente porque pues ya no tenían agua ni comida. Van saliendo en la noche y una mujer los ve, empieza a gritar, se hace la matanza de la noche triste, salen todos los guerreros mexicas, mueren muchísimos castellanos. Hernán Cortés logra escapar, llega hasta el árbol que el día de hoy está en Popotla y ahí llora en ese ahuehuete por todas las vidas que perdió. Esa es la noche victoriosa que se conoce hoy, noche triste que se conoció por muchísimo tiempo. Que Hernán Cortés lo que hace es irse a reabastecer a Tlaxcala, armas, hombres, armas y demás, y van a tomar la ciudad meses después. Mientras todo esto está pasando, o sea, mientras Hernán Cortés no está en Tenochtitlán, sino está en otra ciudad reabasteciéndose, el pueblo mexica puso como tlatoani a Cuitláhuac. Cuitláhuac era el señor de Iztapalapa, pero era hermano de Moctezuma Xocoyotzin, o sea, el que acaba de morir. Cuitláhuac era un loquito para la guerra, ¿no? Él nunca quiso apoyar a los españoles a como Moctezuma sí lo hizo. Entonces le hablan, a pesar de que él estaba en Iztapalapa, le hablan para que ahora él tome el poder de Tenochtitlán, y como para legitimar un poquito más el linaje, que no era tan necesario porque no, el sistema de gobierno mexica no seguía como la línea de los monarcas de que era un rey y luego sigue el príncipe y así. Cuando falleció un tlatoani, el tlatocan, que era como un consejo de gente sabia y vieja, elegía el siguiente tlatoani. Entonces eligen a este nuevo tlatoani, al hermano de el finado Moctezuma, y lo casan
con Tecuixpo. O sea, sí, Tecuixpo se casa con su tío. No quiero ver aquí abajo un solo comentario diciendo que eran de Monterrey, porque yo soy de Monterrey. Bueno, soy de Allende, lo cual es peor porque es más rancho que Monterrey y no nos casamos entre primos. Y no voy a aceptar ningún solo comentario al respecto. Sí conozco a gente que se casó con primos y con tíos, ¿eh? No generalicen, por favor. Y yo ahorita vivo en Chihuahua y aunque viviera en Allende o en Monterrey, es mentira. Quien piense lo contrario, diga dónde nos vemos para... ¿Okay? Regresando al punto, Tecuixpo se casa con su tío. Tláhuac gobierna Tenochtitlán y lo hace relativamente bien. La gente lo quiere. La gente vio un contraste muy grande entre Moctezuma, que estaba, de hecho le decían la mujer de los españoles, o bueno, los castellanos. Y Cuitláhuac llegó con todo a hacer la matanza de la noche triste, a hacer todo este tema. Entonces la gente quería Cuitláhuac. Pero, vamos a ver que realmente la razón o el arma más fuerte que traen los castellanos no es ningún arma en específico, sino la viruela. 1520, con el grupo que traía Pánfilo de Narváez, venía una persona que la mayoría dice que era de ascendencia africana, que traía la viruela. Empezó a esparcir mucho la enfermedad aquí y si le daba algún español, pues no le pegaba tan fuerte la viruela porque ya habían estado expuestos a ese bicho desde antes. Pero si le pegaba a un indígena, a un mesoamericano, a alguna de las culturas de aquí de México, obviamente los mataba. Dicen que la viruela llegó a matar a una tercera parte de la población de Tenochtitlán. O sea, fue el arma más mortal de todas. Desafortunadamente, a Cuitláhuac, el Tlatoani de Tenochtitlán, le da viruela. Y por esto muere justo 80 días después de que fue nombrado Tlatoani. O sea, que es como menos de 3 meses. O sea, menos de 3 meses después de que lo nombran, él fallece. Y otra vez la ciudad de Tenochtitlán no tiene Tlatoani. Primera vez de Tecuixpo siendo viuda, va a haber una segunda, llegaremos a eso. Después de que fallece Cuitláhuac, hacen Tlatoani a Cuauhtémoc, que venía a ser primo de Moctezuma. Estaba muy joven, o sea, no era como de la edad de Cuitláhuac. Tenía aproximadamente un poco más de 20 años y Tecuixpo tenía también como pone 18, 19 aproximadamente. Lo hacen Tlatoani y como no fue suficiente grosería que la casaran con su tío, ahora la casan con su primo, con su tío primo de su papá, y se casa con Cuauhtémoc. Otra vez, absténganse las ganas de comentarme un meme del vaquero abajo o un de que eran de Monterrey, eran norteños, eran de Allende. Por favor, por respeto a este gran amor que le meto a este proyecto, no me pongan nada de mi ciudad natal. Bueno, nací en Montemorelos, pero está cerca y es lo mismo, ¿ok? Sigamos. Se casa ahora con su primo Cuauhtémoc y Cuauhtémoc hace las cosas bien también, o sea, sigue el mismo camino que había seguido Cuitláhuac. Aquí vale la pena hacer un paréntesis que se me fue a platicarles ahorita. Hay chismes, porque realmente no hay, lo he leído en diferentes fuentes, pero ninguna oficial. Dicen que Moctezuma, antes de morir, le encarga a sus hijas a Hernán Cortés que las cuide, ¿no? Vaya cuidado que le va a dar. Guárdenme este pensamiento, regresaremos a él en un ratito. Cuauhtémoc, que está cuidando la ciudad de Tenochtitlán, él sabe que los españoles están cerca, entonces como que no bajan la guardia. La noche triste fue en julio de 1520 y él regresa a tomar la ciudad a principios mediados de 1521. Hernán Cortés ya sabía por dónde lo iban a atacar, ya sabía cómo funcionaba la ciudad, entonces decide hacer un ataque naval. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tenochtitlán pues prácticamente era una isla, era un islote conectado por muchos canales. Entonces Hernán Cortés va a armar unos bergantines y ataca la ciudad de Tenochtitlán. No nada más la ataca de manera naval o de manera militar, sino que también la asedia, o sea, hace un sitio a la ciudad de Tenochtitlán. La ciudad se va a quedar sin comida y sin agua también, porque Hernán Cortés va a cortar el acueducto de agua dulce más importante de la ciudad, que era el que venía de Chapultepec. Aparte, había como unas herramientas que ellos tenían para no juntar el agua dulce del acueducto o del acueducto de Chapultepec con el agua salada o intomable del lago. Y lo que hace Hernán Cortés es separar esa división y ahora no podían tomar nada de agua. Que nos quede bien claro, la ciudad de Tenochtitlán no cayó por ninguna batalla importante. Cayó por hambre, por sed y por viruela, porque todo el mundo se estaba enfermando. Está Hernán Cortés en la ciudad, Cuauhtémoc decide huir porque sabe que lo van a tomar. Va huyendo junto con Tecuixpo, con su esposa, va huyendo en una canoa por Tenochtitlán, lo toman y le dice, por favor, mátame, porque para mí va a ser más honor morir en combate
que ser subordinado, a ser tu esclavo o tu prisionero. Ahí obviamente los españoles le dicen, güey, no te voy a matar, o sea, eres mi prisionero y hazle como quieras. Se llevan también a Tecuichpo con él. Aquí Tecuichpo regresa a las cochinas manos de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, dentro de su moral un poco incomprendida, no incomprendida, un poco difícil de entender, él quiere cumplirle a Moctezuma la promesa que le hizo de cuidar a sus hijas, entonces por eso la va a tener muy cerca. Y es cuando la bautizan. Ya no es Tecuichpo, ahora va a ser Isabel. Se va a empezar a llamar Isabel Moctezuma. Les digo que Hernán Cortés la quería tener muy cerca y tan cerca la tuvo que la embarazó. Intento darle como algún giro cómico a esto, pero no podemos... No hay nada cómico que decir respecto a una violación, porque no podemos, bajo ninguna manera, hablar de un consentimiento de una ex princesa que vio cómo caía su ciudad a manos del invasor y que aparte ella por su propia voluntad quisiera entregarse o amar, o compartir el lecho, como le quieran decir, con Hernán Cortés. Entonces la mayoría de los registros o de las fuentes que hablan al respecto afirman que fue una violación. Lo trato con el respeto y la seriedad que se merece, no podemos reírnos de esto. Lo cierto es que por esta situación es que va a quedar embarazada Tecuichpo y va a tener a Leonor Cortés Moctezuma. Hernán Cortés ya tenía un hijo acá que era Martín Cortés Malitzin, que era el hijo que tenía con Marina también. Muy prolífico el Cortés, ¿eh? Él era muy fértil ahora que lo pensamos. Hernán Cortés, siendo Hernán Cortés, cuando ve que ya no necesita una mujer, lo que hace es entregársela a otro hombre para que se case con ella. Como lo hizo con Marina, recuerden que le fue muy útil en sus traducciones. Tuvo un hijo con ella y después, cuando ya no era tan necesaria, se la da a otro hombre para que se case, y ahí es cuando perdemos el registro de Marina. Lo mismo va a hacer aquí Hernán Cortés. Ya después de embarazar a Isabel o a Tecuichpo, que es lo mismo, lo que hace es dársela a uno de sus soldados, Alonso de Grado, para que se case con ella. Vamos a decir que fue un matrimonio de regular a bueno, pero Alonso de Grado muere muy pronto. Después se va a casar con Pedro Gallego. Se pierde un poquito los registros, pero la mayoría de los historiadores llegan a la conclusión de que también muere, y termina casándose después con Juan Cano. Juan Cano va a ser la reivindicación de los hombres a Isabel, porque Juan Cano sí va a preocuparse por ella, sí la va a cuidar, sí la va a querer como una esposa. Hay al menos 5 hijos registrados del matrimonio Cano Moctezuma. Obviamente esta descendencia siguió. Un dato súper interesante es que hasta el siglo pasado, hasta principios del siglo pasado, 1930, había descendientes de Moctezuma en la 17ª generación. O sea, si era Moctezuma, la hija, que era Isabel, era la primera generación, después Leonor era la segunda generación, así dale para abajo, 17, seguían pidiendo una pensión al Estado mexicano por ser descendientes de el Tlatoani Moctezuma. O sea, hombres y mujeres que jamás habían pisado México porque todos vivían en España, ellos nada más ponían la manita y les daban lana por ser hijos del Tlatoani, hasta que Lázaro Cárdenas, les digo, si mal no recuerdo fue él dice de que, güey, eso fue hace 300 años, o sea, pónganse a jalar bola de huevones, y les deja dar la pensión, y por esto demandan al Estado mexicano, y tengo entendido también que ni siquiera pueden entrar al país por esta cuestión. Es en este contexto, o sea, ya que Isabel estaba haciendo su vida adulta, si lo queremos ver así, que ella pidió muchas encomiendas, o sea, ella pidió muchas tierras por ella sentir que le pertenecían al ser hija del Tlatoani, y sorprendentemente para una mujer sí se las da. Ayudó mucho su matrimonio con Juan Cano, o sea, al decir, no estoy yo sola, tengo un hombre que me cuide y que me represente, porque recuerden, si ahora el día de hoy el sistema es misógino, en 1530 era, pues, ¿para qué te platico? Entonces, por el hecho de que tenía un hombre a su lado, sí le dan la titularidad de estas tierras, de estas encomiendas, y vamos a decir que dentro de lo malo le fue bien. Dentro de lo malo, si así lo queremos ver. Tecuichpo es la materialización de cómo la nobleza mexica se puede adaptar y florecer como flor de pavimento. O sea, ella vio el declive no solo de su ciudad, sino de su cultura. O sea, vio cómo cayó Tenochtitlán, pero vio también cómo desaparecieron todos los mexicas, porque la viruela no dejó vivo a uno solo, se llevó a toda la cultura. Al día de hoy, o sea, hoy 2026, puedes encontrar a taromaras, a otomís, a mayas, a purépechas, a zapotecas. Hay muchas
Afortunadamente, nosotros como mexicanos, con la hermosa diversidad que tenemos a muchas culturas originarias vivas al día de hoy, que puedes ir y es gente que hablará español, pero que también habla sus lenguas nativas. Pero mexicas no quedó uno solo. Aquí, antes de cerrar, quiero hacer como una aclaración, porque muchas veces nos han mal visto a los mexicanos porque nuestras culturas antiguas eran caníbales. Esto lo explico más a detalle en el curso que doy sobre la caída de Tenochtitlán y el Imperio Mexica, pero rápidamente, para que ya nos quitemos esta idea de la cabeza. Los mexicas eran caníbales, sí, pero no. Sí comían partes humanas, pero con fines ceremoniales. O sea, cuando se hacía un sacrificio, dependiendo del dios al que iba, era el tipo de sacrificio que se hacía, pero la mayoría de ellos, la mayoría de los sacrificios, pues, era que subían el cuerpo a la parte más alta del templo mayor. Ahí le abrían, le sacaban el corazón, aventaban el cuerpo por las escaleras y ya que estaba abajo el cuerpo, podían comer de él. Yo estoy generalizando muchísimo porque dependiendo si era para Huitzilopochtli era un tipo, si era para Quetzalcóatl era otro tipo, si era para Tlaloc era otro tipo, pero a grandes rasgos era de esta manera. Cuando llegaba el cuerpo al piso, podían tomarlo, podían comer de ahí, o se podía hacer como un proceso ceremonial que era hacerlo en un tipo de sopa que no era pozole, porque pozole viene de pozoli y era una sopa que se hacía con granos. Este tenía otro nombre que se los voy a poner abajo, que ese sí era una sopa que hacían con diferentes especias, verduras y cuerpo del sacrificado. Y no lo comían todos, lo comían nada más como la élite sacerdotal que quería como comer este sacrificio que se había hecho. O sea, se me hace una comparación, cierto punto rayando en ser irrespetuosa. Yo soy católica, pero es casi, no se me vayan a ofender, lo digo esto con mucho respeto, como si dijeran que nosotros los católicos somos caníbales porque comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, la Sagrada Eucaristía, ¿sabes? Los que creemos tenemos la fe y la convicción de que ese es el cuerpo de Cristo, pero no por eso somos caníbales, es un fin ceremonial de fe. Algo así, digo, hoy como que la comparación me da un poquito de ruido, pero algo así funcionaba. O sea, no era que ellos se levantaran, y esto lo digo todo el tiempo, no es como que ellos se levantaran un día de que, ay, tengo hambre, ¿qué comeré? Puedo comer pescado, puedo comerme este venado, o puedo comerme a mi compadre que se murió ayer. O sea, no funcionaba así, definitivamente no funcionaba así. Era únicamente con fines ceremoniales. Entonces, otra vez, el cuerpo humano sí se comía, pero vamos a decir que de manera muy especial o muy esporádica, y no formaba parte como de la dieta diaria de un mexica. Tan es así que la ciudad de Tenochtitlán, como ya he dicho, cayó por hambre y por sed. ¿Es que hubieran sido caníbales? Pues no cae por hambre. O sea, si mucha gente se estaba muriendo, pues tendrías ahí comida para echarte tu taco de tu compadre o de tu comadre o de tu tío, ¿sabes? No eran caníbales. Aunque suene medio rara la frase, aunque sí comían carne humana, no eran caníbales. O sea, ya sé que suena contradictorio, pero ya me di a entender, ¿no? Entonces sí, Tecuixpo vive desde el apogeo de la cultura mexica con la Triple Alianza, la llegada de los españoles, el debacle de la ciudad, la muerte de su cultura y esta adaptación que se ve forzada a hacer para sobrevivir, porque vamos a ver que las mujeres que pasaron a la historia en la conquista pasan a la historia como malas, pero las tenemos que ver como simple y sencillamente personas intentando sobrevivir, porque si al día de hoy está bien cabrón ser mujer en un mundo de hombres, en 1521 era muchísimo. Empieza el establecimiento de instituciones castellanas, después españolas en México, empieza el proceso de conquista como tal, que no me gusta ese nombre, pero para fines prácticos. Y ya durante el virreinato, el poder no se medía tanto por la nobleza a la que pertenecieras, sino a veces por las letras que pudieras leer, el conocimiento que pudieras adquirir y en ciertos puntos hasta por el discurso que pudieras dar. Es precisamente por este rumbo que en el siglo XVII va a agarrar de las greñas el escenario novohispano, el escenario virreinal, para ponerse ella enfrente de todos. No con linaje imperial, no con sangre de tlatoanis, sino con puro cerebro. Esta mujer desafió al poder con su pluma, se le puso a tú por tú a obispo y escribió versos que al día de hoy sigan incomodando mucho. Siguiente semana nos vamos al convento, nos vamos al virreinato y nos vamos a platicar de Sor Juana Inés de la Cruz, que Marina vivió
la caída de los mexicas, Isabel vivió los primeros años de un México virreinal y Sor Juana vivirá el auge y apogeo de la Iglesia Católica en el virreinato de la Nueva España. Y ese chisme, déjame decirte que está todavía más intenso que todos los anteriores. Si te interesa conocer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, nos vemos el próximo jueves para su capítulo. Y amigos, eso es todo. Bye.